Hermanos en Cristo, continuando con el tema que hemos venido desarrollando, disfrutando la gracia. Este es el número 4 de disfrutando la gracia. Y vamos a, bueno, no sin antes recordar que la gracia es el misterio que Dios tenía escondido para sus hijos en este tiempo y que tiene que ser revelada, ¿sí? Esa gracia se encuentra en Cristo. Cuando nosotros estamos disfrutando la gracia, vemos la gloria de Dios, y la gloria de Dios no son las riquezas de este mundo, sino la manifestación de Dios. La manifestación de Dios, donde Dios muestra su carácter, su voluntad, su propósito, lo que Él es, como Él piensa, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, estos días me hablaban del concepto que habíamos visto el domingo acerca de lo que significa la palabra fornicar o prostituir o adulterar, que lo habíamos visto ahí en la iglesia de Tiatira, que significa continua obra o continuo sacrificio. Y resulta que cuando Dios le habló al hombre de la fornicación, del adulterio, como por nuestra condición pecaminosa, por nuestra muerte espiritual, la tendencia del hombre fue mirar hacia lo que está acá abajo, no mirar arriba, no mirar lo espiritual, sino mirar su carne. Por eso este concepto se acomodó a la carne. Y veíamos que este concepto viene de el verbo statuere, consultado en el diccionario español, que significa establecer, colocar, inducir, deshonrar, envilecer algo o a alguien, degradar, abusar para beneficiarse a sí mismo buscando lucro. Significa también oposición, ¿no? Ese concepto no lo habíamos visto, también significa oposición. Bueno, se me venía a mí porque alguien me dijo esta semana de este concepto que como que le había aclarado cosas y le había, digamos, libertado de algunos conceptos. Y recordaba yo cómo o el Espíritu Santo me ministraba cómo Dios habla de la fornicación y la prostitución, y el ser humano lo acomoda a cosas terrenales, a sus debilidades de la carne, y es allí donde, por ejemplo, nos narran el episodio aquel donde a Jesús le traen la mujer adúltera, ¿sí? Y Jesús les aclara que ese adulterio del que él les estaba hablando no era de la carne, porque Dios no mira nuestras debilidades, ¿sí? Él no nos anda juzgando y condenando por esas debilidades. Y entonces ahí Jesús les muestra que ese adulterio que ellos estaban viendo no es el adulterio del que él estaba hablando. La fornicación y adulterio son dos cosas sinónimas, Ajá. Entonces el adulterio, sí, en el caso de la adúltera, sí, no era lo que él estaba queriendo decir en su palabra, adulterio de la carne, sino adulterio de la palabra, que tiene que ver también con la fornicación, ¿sí? Y es precisamente salirse, hacer oposición a lo que Dios ha mostrado, ¿sí? Lo que dice aquí, colocar, estacionar otro fundamento del que Dios, edificar sobre otro fundamento que Dios ya ha puesto, y como lo dice aquí, para beneficio propio, ¿sí? Buscando lucro, pasando por encima de otros, ¿no? Y es lo que
el ser humano ha hecho con la palabra: adulterar, fornicar, introducir, estacionar, introducir pensamientos, ideas que con lisonjas la meten encubiertamente en todas las doctrinas que enseñan, y estos son los que Dios cataloga como pastores fraudulentos, asalariados, ¿sí? Que no ven sino por el lucro y que no alimentan a las ovejas, y por tanto no les dan la herramienta necesaria para cuando vengan los lobos rapaces y ellas también se puedan defender. Y es de esas mentiras de las que nosotros tenemos que estar vigilantes, más que de mirar qué errores estoy cometiendo. Aquí no se trata de decir que lo que de pronto dijo por ahí alguna doctrina, salvos siempre salvos, ni nada por el estilo. Se trata simplemente de darle el primer lugar a la palabra. Primer lugar a la palabra. Y por ahí, ahorita en la alabanza que presentamos ahora delante de Dios, esta letra dice allí que cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar. Y hemos estado hablando de estar en el allí de Dios, ¿sí? Dios ya me ha dado su amor, ya Él ya me ha cubierto, ya me ha hecho suya, ya me ha dado un nombre, sobre todo nombre, ¿sí? Ahora, ¿qué necesito yo? Más que preocuparme por las obras de la carne, es preocuparme por estar en ese allí de Dios, permanentemente meditando la palabra, leyendo la palabra, dándole prioridad a lo que de verdad, ya dijimos, tiene valor. Y dice, cerca quiero estar. Y dice, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré, y me levantaré como las águilas por el poder de su amor. Cámbiame, renuévame. Y a eso es que Dios nos ha traído a su presencia, para que en su allí Él empiece sin que nosotros nos demos cuenta. Porque dice, ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de su amor. ¿Y cuándo lo va a hacer? Tranquilo, relájate. Por eso Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona donde está mi debilidad. O sea, no te preocupes por eso. Solamente métete en mi allí, ¿sí? Medita la palabra de día y de noche, que cuando tú menos pienses, todas esas debilidades que hay en ti desvanecerán. Miren cómo nosotros leemos, interpretamos la palabra con este conocimiento de aquí abajo, que escuchamos pastores. Hoy escuchaba a un pastor que decía que cuando Pablo le oraba a Dios y le decía, quítame este aguijón porque hago el mal que no quiero, él decía que ese aguijón era una enfermedad que Pablo tenía, ¿sí? Porque estamos viendo en la carne, siempre la carne, y ese aguijón es sencillamente el pecado que hay en el ser humano, que se manifiesta permanentemente y que está combatiendo contra el espíritu, ¿sí? Bueno, vamos allí a Mateo 20:28. Mateo 20:28. La verdadera adoración viene de Dios, ¿sí? Porque nosotros no estábamos
preparados, capacitados para ofrecer una verdadera oración en espíritu y en verdad. Y es Dios el que nos tiene que revelar cada día, y Él es el que nos va a dar un espíritu de adoración hacia Él. Dios ya ha provisto de eso, porque nosotros estábamos caídos. Escuchaba yo una predicación del pastor en donde él se compungió bastante y lloraba diciendo: Señor, no tenemos nada para ofrecerte. Estábamos indefensos, destituidos, estábamos en la nebulosa. No lo decía así exactamente, pero decíamos: fuiste tú el que nos ofreció todo, ¿sí? Entonces es Dios el que hace todo en nosotros, y el gran secreto, uno de los grandes secretos que el pastor se le reveló, fue precisamente que él había venido, era como pastor de este rebaño, que no era un obrero fraudulento y que estaba buscando darle un buen pasto a sus ovejas, que él había venido para servir. Y dice aquí en Mateo 20:28, 20:28, dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Vamos a leer un poquitico más antecitos. Vamos a leer desde el 27, 27 y 28. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y eso fue lo que nosotros vivimos aquí por muchos años. Un bendecido que dio su vida por nosotros, porque si no hubiese sido así, hubiera soltado esta obra para él poder andar con la seguridad y la certeza de cómo andamos en este mundo, de tener un salario con prestaciones, de poder tener con qué irse de compras, hacer un mercado grande, que no lo podía hacer porque él vivía era de lo que Dios le podía proveer. Entonces se humilló hasta lo sumo. Y es que resulta que esto de servir es un ministerio, ¿sí? Es un ministerio que Dios da a los líderes en las congregaciones. Y es el verdadero pastor, el verdadero pastorado, lo decía el bendecido Carlos Daza, era el que da su vida por sus ovejas, el que le sirve a sus ovejas, ¿sí? Por eso es que, y decía, ¿no?, que apacentar las ovejas no es más sino que abrirle los ojos, abrir el entendimiento a esas ovejas. Pero pues lamentablemente en ese proceso de dar ese conocimiento, no a todos les son abiertos los ojos. Entonces viene la rebeldía, que eso fue lo que hemos visto nosotros y seguimos viendo, ¿no? Viene la rebeldía y las personas quieren estar sumidas en su propia mentira y no quieren soltar su conocimiento para someterse al conocimiento de Dios. Espérate, bendecido. Sí, entonces él entendió que para poder disfrutar la gracia debía apartarse de las cosas del sistema y dedicarse a la palabra, y eso fue lo que hizo, bendecido. Sí, el bendecido pastor incluso nos instruía sobre que la palabra apóstol es servidor, o sea, ¿es qué? Servidor y ministerio. Y eso, y coincide en eso, que el que quiere ser el mayor tiene que servir. Amén. Ahí está completamente de acuerdo. Sí. Eso era lo que hacía Jesús con sus discípulos. Y ese fue el llamado que nos hizo Dios a nosotros ahora como congregación. Y por eso instaba yo, o el Espíritu Santo a través de mí, a que no pensáramos más allá de lo que de pronto hubiésemos recibido, a tratar de venir a sorprender acá con cosas, sino que sencillamente
retomar y como buenas ovejas masticar y remasticar, porque tenemos mucho todavía porque el Espíritu Santo nos revele para que su amor sea en cada uno de nosotros. Y ese amor manifestado en cada una de las ovejas del redil permite el que se manifieste todo lo que se ha manifestado aquí. Y es el bajarme yo, ¿sí?, en paciencia. Ahorita hablábamos de cosas acerca del pueblo de Israel y en fin, son cosas que aún está el Espíritu Santo revelando, mostrando, pero hablábamos aquí entre nosotros porque en este momento cogemos este espacio para seguir masticando de las enseñanzas del bendecido pastor, para que cuando todos estemos bien fortalecidos, edificados, ahora sí podamos todos estar en una misma fe y podamos encontrar la revelación de lo que Dios nos quiere mostrar, las nuevas cosas que Dios nos quiera mostrar. Por ahora, ¿para qué vamos a tratar de ir más allá si aún el amor no se ha manifestado en nosotros a tal punto de bajar la cabeza y decir, voy a hacerme como uno de mis hermanos porque de pronto creo que sé mucho, entonces voy a bajarme al nivel de él, ¿sí?, para que todos podamos hablar un mismo lenguaje y lleguemos a una unidad de la fe, ¿sí? Y que podamos escuchar a todos nuestros hermanos, los que han estado aquí, con todos sus debilidades y defectos, y podamos ver la gloria de Dios en ellos cuando vemos cómo el Espíritu Santo cada día les revela más y más y más, ¿sí? Bueno, vamos allí a Salmo 15, del 1 al 5. Salmo 15, del 1 al 5. Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no odia a usura, no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y lo que estaba mostrando aquí este salmo no es nada más sino que el amor, que ya habíamos dicho allá en Mateo 26, Dios resumió todos sus mandamientos en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a nosotros mismos. Esto no muestra más sino que el amor, y ese es el amor que debe fluir entre nosotros. Dios lo hizo con su Hijo, y la única manera que Él tiene para ponernos en su allí, para enseñarnos su carácter, es a través de las aflicciones, ¿sí? Él dice, en este mundo tendremos aflicción. Eso es algo que a veces no queremos escuchar. Vamos a padecer. Nosotros hemos venido aquí a padecer, porque estamos en un espacio que no es el nuestro, ¿sí?, y en el cual Él no está reinando, y por eso lo que nos van a venir son aflicciones. ¿Listo? Entonces, pero que como Dios tiene dentro de ese propósito, así como lo hizo con Jesús, ser perfeccionado a través de padecimientos, y dice, por lo que
padeció fue que aprendió la obediencia. Entonces, nosotros con mayor razón, bendecidos teniendo esta palabra, vamos a ser sometidos a diversas pruebas. Por eso aquí este Dios que se nos ha revelado, que nos enseña su amor, que nos enseña cómo es su carácter, no nos da el espacio para nosotros ante cualquier circunstancia por la cual esté atravesando un hermano, empezar a escarnecerlo, ¿sí? A prejuzgarlo, escuchaba también, estaba escuchando por ahí algunos pastores fraudulentos y le decía el bendecido, él contaba una anécdota en la que la bendecida le decía al líder, le decía: bendecido, es que yo no sé por qué me pasó primero esto y primero esto. Y el bendecido le contesta a la oveja: siempre estás en lo mismo, algo está pasando en tu vida, ya llevas 5 años y no has resuelto la situación, ¿sí? Porque citaba él donde dice que tendremos que ser afligidos, aunque por un poco de tiempo, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ese tiempo no lo pone en el espacio de Dios, ¿sí? Sino que lo pone aquí en este espacio y dice, eso es algo momentáneo, o sea, dice, sí vamos a pasar por circunstancias los hijos de Dios, pero es algo momentáneo. Mire, la palabra misma lo dice, ¿sí? Entonces, por un poco de tiempo tendréis que ser afligidos. Si se te alargó, algo está pasando, estás en condenación. Entonces ya viene el líder fraudulento a meterle a la oveja condenación, culpa, para que indudablemente esa oveja siga dependiendo del pastor. ¿Y entonces qué hago, bendecido pastor? No, pues entonces siembre, ore, ayune, doble rodilla, bueno, cantidad de obras para poder hacer que Dios produzca lo que el ser humano quiere ver en su tiempo y en su hora, ¿sí? Entonces, es eso lo que nosotros hacemos, poner todo lo que Dios da, todo esto que Dios da es para unos espíritus, ¿sí? O sea, para nosotros, que somos su esencia, ¿sí? Entonces, todo esto es para riqueza espiritual y no es para riqueza material o riqueza de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo. Vamos allí al Salmo 1, del 1 al 2. Dios quiere presentar una iglesia pura, santa y sin mancha. Mejor dicho, ya la presentó por la sangre del Cordero. Ya nosotros estamos puros, santos y sin manchas. Y así es como Él nos ve. De manera que nosotros no recibimos ningún tipo de condenación de nadie, porque somos libres de toda condenación y de toda culpa. ¿Listo? Salmo 1, ¿no? Dice el Salmo 1:2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿sí? El bendecido pastor pasó por muchas situaciones en las que fue escarnecido, porque siempre el razonamiento humano enseña lo que la religión enseña, que si tú estás pasando por una adversidad, por una situación, si tienes una necesidad, no hay dinero, una enfermedad, se le murió, lo que le pasó a Job, ¿no? Job, que se quedó sin nada, ¿verdad? Le dio la sarna, bueno, los hijos, la esposa que lo rechazaba, que criticaba al Dios en el que él creía, y en fin, le pasó de todo. ¿Y qué hicieron los amigos de Job? ¿Sí? Sino ir a escarnecerlo, aun cuando hablaron bonito, ¿no? Le hablaron palabra, ¿sí? Le hablaron cosas bonitas de parte de Dios, pero por sobre todas las cosas lo que le llevaron fue condenación y culpa, ¿sí?
Entonces, nosotros, teniendo el Espíritu Santo de Dios, que es amor, tenemos que guardar nuestros labios de estar prejuzgando la vida de los hermanos, porque aquí todos hemos sido lavados, comprados con la misma sangre. Bueno, Dios es nuestro proveedor, ¿cierto? Y esa provisión que Él nos quiere dar es la provisión de su carácter, su manifestación, la manifestación de su gracia. Y esa provisión de Él es netamente espiritual. Cuando nosotros andamos en esa provisión de la espera, de la paciencia, en los tiempos de Dios, de la integridad, mantener la integridad, de no salirme, ¿sí?, de mi lugar, no salirme del allí, permanecer en la palabra conforme lo que Dios ha dicho, no dejarme desviar ni a izquierda ni a derecha. Y estando en ese allí de Dios, Dios va a manifestar su gloria y su poder. Dios da esta palabra para un interior, no para nuestra carne, porque el problema nuestro no está afuera. El problema nuestro no está en los bienes materiales, no está en la plata, ¿sí? El problema nuestro está en que necesitamos ser circuncidados del corazón, necesitamos ser transformados, ¿sí? Debido a que la cosa es así como tan sencilla, de que la única obra, o sea, Dios, ya todo está hecho, Dios quiere que estemos en su reposo, y la única obra que Dios nos pide es que permanezcamos en su allí, y es en su intimidad, en su meditación permanente. Esto es difícil para una iglesia de religión, porque el ser humano anda buscando lo material. Y cuando el ser humano ve que necesita es paciencia, espera, necesita sentarse a recibir palabra y esperar los tiempos de Dios, allí entramos en afán, entramos en ansiedad, y eso lo saben los pastores fraudulentos. Entonces es allí cuando empiezan a inventarse. Vamos a hacer el culto de damas, el culto de sanidades, la liberación de demonios, cuando la liberación está en recibir esta verdad, ¿sí? Ahí es donde yo me hago libre, verdaderamente libre. Los ayunos, las vigilias, las intersecciones, los cultos de jóvenes, las ventas de papas chorreadas, ¿cómo? Los matrimonios de parejas, todo ese obrar, ¿sí? Claro, para poder que la gente vea lo que quiere ver, ¿qué? Los seminarios, todo ese activismo se acabó, porque ya Dios actuó, ya Dios ya hizo para nosotros, todo está hecho, la mesa está servida, todo es cuestión de sentarnos a deleitarnos recibiendo estos tesoros de la sabiduría que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un evangelio, Él ya hizo todo. Amén. Este es un evangelio que confronta, que desnuda, que demuestra las debilidades del ser humano. Y es allí cuando nuestro corazón es desnudado, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestras debilidades, es allí donde la gracia de Dios está manifestándose en cada ser humano, porque nos hace libre de esa mala conciencia. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. Entonces ya tenemos estos pastores fraudulentos que hacen las liberaciones porque quieren ellos hacer, que oran y ponen guerreros de oración.
orando por los demás, cuando ya sabemos que la oración no es más sino que un contacto, una comunicación, una relación permanente con Dios. Y eso es lo que estos pastores deben estar predicando en las iglesias. La gracia se manifiesta cuando nosotros reconocemos que somos débiles delante de Dios. Ya habíamos dicho que es para los débiles, para los que se sienten impotentes. Cuando nosotros pasamos por circunstancias y nosotros decimos, tenemos que dejar que Dios actúe, hay cosas que son de lo natural, ¿cierto? Y hay cosas que son del espíritu, porque hay momentos en que yo utilizo mis armas terrenales, ¿cierto? Pero ya hay un momento en donde ya se siente la impotencia porque he hecho lo estrictamente natural, y es cuando el ser humano debe reposar en Dios, reposar en su palabra, en lo que Él ha dicho, que Él ya conoció de antemano la situación por la cual yo estoy atravesando. Y Él de antemano ya trazó un plan, un propósito y ya resolvió. ¿Cuántas situaciones, bendecidos, por las cuales nosotros hemos atravesado a través de nuestra vida, que nos consideramos que como que nos estábamos metiendo en un hoyo profundo, que como que nuestra vida se iba a acabar? Situaciones difíciles que hemos pasado a nuestro entender, y la hemos, o sea, ya hoy son historia, ¿sí? Entonces, así como cuando en un tiempo estuvimos sin Dios y pasamos esas adversidades, porque ya nosotros somos escogidos, sellados con las arras del Espíritu Santo, y salimos de esa situación, ahora que estamos con Dios con mayor razón, solo necesitamos estar firmes en la fe de lo que Él ha dicho. No temas, yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? Antes de que todo esto sucediera, yo ya lo sabía y ya tracé un plan, un propósito, ya hay una salida para esa situación, ¿sí? Hay pastores que hablan y apoyados justamente en que dice Pedro, dice el apóstol Pablo esto está Primera de Pedro 4, 12 al 19. Vamos a mirarlo ahí. ¿Qué dije? Listo, Primera de Pedro 4, 12 al 19. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Miren. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué dice que no tenemos que sorprendernos? Porque como que si algo extraño, o sea, tú ya lo sabes. Dice, no, eso ya tú lo sabes. Sí, porque es que ya Dios lo dijo, que en este mundo tendremos aflicción. Van a venir aflicciones. ¿Qué? Se me murió mi esposo, se murió mi hijo, mi hija, mi único, ¿sí? Mi hermana. Vamos a tener aflicciones. Usted dice, no se sorprendan, como si algo extraño, ¿no? Ya Dios lo dijo. Dice, como si algo extraño les aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije que había recibido, me estaba aconteciendo algo y recibí una mala noticia? Pero yo dije, como yo ya me hallaba impotente para solucionar esto, si yo recibo esta es porque Dios se va a glorificar ahí. Entonces Dios está utilizando ese mecanismo para
para solucionarme eso, y efectivamente fue así, ¿sí? Que otro en el mundo hubiera dicho, pero debías de estar triste. No, es que yo tenía otra cosa, otra cola atrás. Entonces yo decía, Dios va a utilizar esto como medio para solucionar esto, y efectivamente es así, el vehículo. Que hay que tener claro aquí que las pruebas, no es Dios el que manda las pruebas, porque Dios es conocedor de todo. Cuando uno hace una prueba, cuando uno no sabe, ¿sí? Vamos a decir, hace uno una prueba para conocer hasta dónde el otro sabe, ¿no? Como lo que hacemos nosotros los maestros. Preparamos un niño en primaria, ¿cierto? Para que si va a pasar a una escuelita X o Y, en un colegio X o Y, anteriormente se presentaba exámenes en casi todos, ¿no? Entonces, le da un conocimiento, eso es lo que hace Dios, lo que hace un maestro, da un conocimiento, ¿sí? Mire, tome este conocimiento, ya Dios sabe qué es lo que usted sabe, qué es lo que le enseñó, ¿cierto que sí? Pero ahora vienen otros entes y le hacen una evaluación. Ellos allá no saben a usted cómo le va a ir, pero Dios, que lo conoce, que es el dueño de la presciencia y que sabe todo lo que va a pasar en mi vida, sabe cómo me va a ir, ¿sí? Y qué es lo que tiene para mí. Entonces Dios conoce todo de antemano. Las pruebas no vienen de Dios. ¿De dónde vienen? Del sistema, porque dice, en este mundo tendremos aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, y a través de haber vencido el mundo los hice a ustedes más que vencedores sobre esa situación, ¿sí? Entonces en las congregaciones, en las religiones, nos enseñan que esta prueba Dios las manda, ¿sí? Dios manda. Eso es una prueba, hermana, por la cual usted está, Dios le puso esa prueba a usted. Dios le puso esa prueba a usted para esto. No, Dios ya conoció que como no somos de este mundo, somos extranjeros y peregrinos, y Él no es el que está reinando en este mundo. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a atravesar por muchísimas circunstancias, pero Él nos ha dado las herramientas. Nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado su poder que habita en nosotros para que salgamos más que vencedores. Y dice el versículo 13, si no, gócense, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que cuando yo estoy viendo una circunstancia difícil, no es que me voy a poner a bailar, lo que dice gócense, ¿no? Y este gozo es gozo del Espíritu, entendiendo que el Espíritu Santo está en mí, que Dios está conmigo y que Dios, ¿sí?, ha permitido que yo atraviese esto, pero Él ya sabe, ya preparó de antemano una salida a esa situación y voy a ver su gloria. Entonces yo me gozo en eso, que estoy en este desierto, pero que voy a ver su gloria. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? El pueblo de Israel en el desierto ya le habían dicho para dónde iba, a dónde era que iban a llegar, pero ellos se dedicaron a ver la circunstancia y no actuaron en fe, en paciencia. Por eso dice por la fe y la paciencia. Fe en qué, en lo que Dios ha dicho. Paciencia en qué, espera en qué, en lo que Dios ha dicho, ¿sí? Se llenaron de impaciencia y vinieron los afanes, ¿ya? Los afanes a robar esa palabra que Dios nos da. El afán viene a eso, a robar la palabra que Dios da. Dice el 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea que en ese proceso de nosotros pasar por esas pruebas, nos van a juzgar, nos van a decir, es que andas mal, mira a ver qué es lo que te estás haciendo, qué es lo que pasa allá, y esa palabra que recibís allá, entonces ¿para qué te congregás? ¿Y para qué la Biblia? Antes de que Dios es que hablas,
¿sí? Entonces, allí es donde nosotros, el Espíritu Santo, debe salir a flote para nosotros sacar las palabras de Dios y que los hombres, los que nos rodean, vean la gloria de Dios manifestada en nosotros, ¿ya? Entonces, ahí es donde Dios nos da ese carácter para nosotros enfrentarnos, y lo que les narraba yo el otro día, decir, ¿sabes cómo se llama eso? Hipocresía. Y así no se actúa, ¿ya? Porque esto y esto y esto. Entonces, da uno una palabra de parte de Dios y viene Dios a glorificarse. Dice, bienaventurados, ahí en el 14, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Miren, con la certeza, la seguridad de que ahí tenemos ese poder, esa unción que nos va a respaldar, que nos va a dar la salida. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, ¿sí? Entonces, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, ¿sí? Entonces usted lo que Dios nos manda es a morir a esa naturaleza engañosa, pecaminosa, que nos hace mostrar un carácter contrario al de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios nos dice, que verdaderamente padecer hablando del prójimo y todo eso es padecer, ¿cierto? En la palabra, ¿sí? Bueno. Vamos allí a 2 Corintios 9, del 1 al 16. Para poder disfrutar de la gracia de Dios, nosotros debemos ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, de adoración, ofrendas de adoración, ¿cierto? Y de todo tipo, ¿no? Segunda de Corintios 9. Bueno, le dice Pablo a los Corintios, la iglesia de los Corintios. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros. Ese nuestro está ahí mal, ¿cierto? Para gloriarnos de vosotros, no sea vano esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Nos están hablando de la siembra. Dice el 6, pero esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará, ¿cierto? Generosamente también segará. Bueno, entonces ya sabemos que cuando nosotros, aquí nos hablan de generosamente, escasamente, nos están hablando de una mente escasa, de una mente generosa. Entonces dice que el que siembra escasamente, segará escasamente, y el que siembra abundantemente, pues abundantemente también sembrará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice que para que tengamos lo suficiente para abundar en toda buena obra. ¿Cuáles son las obras? Las espirituales, ¿sí? Entonces, abundemos en toda buena obra. No es como nos están enseñando que, yo les decía el otro día, escuchaba la grabación que hablaba de una persona que ganaba 10 millones de pesos. Y la persona vive con 10 millones, le enseñaba el líder, si tú vives con 5 millones, se gana 10, vives con 5, entonces los otros 5 lo debes sembrar, ¿cierto? Para la extensión del reino, y que espera recibir 1.500.000, 3 veces más, ¿no? Y es lo que predican en estas congregaciones, que lo que se siembra con liberalidad, con un corazón generoso, es porque nosotros estamos esperando de Dios recibir primeramente la sabiduría, ¿sí? Primeramente todo lo espiritual, y todo lo demás conforme a los propósitos de Dios será añadido. Les había dicho hasta el 16, ¿no? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Los frutos de vuestra justicia, mire. Y aquí está todo lo espiritual. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y dice el versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Bueno, y damos de verdad gracias a Dios. Yo el otro día, Nelly ya me ha dicho varias veces que ore por las ofrendas, o que hable de las ofrendas y tal. Y es que es algo pues que de todas maneras uno se la piensa, porque ya sabemos lo que a veces hay en el corazón de cada ser humano, pero entendemos que nosotros, los que hemos recibido esta palabra, no sembramos ni por necesidad, ni estamos, sabemos que lo que sembramos no se lo sembramos a los hombres, que Dios no necesita nada de este mundo, ¿sí? Que lo que necesitan son los hombres, no es Dios. Y entonces, como hemos entendido eso, Dios ha movido el corazón de todos los hermanos para poder que esta obra se mantenga y podamos continuar firmes aquí. En un principio, en las iglesias, lo que hacía el apóstol Pablo cuando empezó a predicar la gracia, es que en la iglesia no había pastores, ¿no? Sino que habían líderes. Exactamente, pues no se les llamaba pastores, sino líderes, y eran varios a la vez que llevaban la iglesia, ¿no? Los ancianos, los llamados ancianos de la iglesia, que ahora es así como nosotros hemos quedado, los ancianos de la iglesia. No había no estaba el pastor ahí, no estaba el apóstol Pablo, no estaba allí.
Ahora nosotros no tenemos el apóstol Pablo, tenemos el Espíritu Santo, y la manera como ellos funcionaban era que lo que ellos recibían lo utilizaban para las necesidades de todos los hermanos en la congregación, porque en algunos pasajes bíblicos por ahí se ve el apóstol Pablo diciendo de cómo han tenido cuidado de todos, entre todos apoyándose, y que les exalta ese amor que han tenido para hacerlo de esa manera. Y pues de esa manera también Dios nos ha puesto a hacerlo, así como nos ha puesto a estar bajo su dirección del Espíritu Santo. De la misma manera también ha sido con todas las ofrendas que se han recogido. Hemos cumplido con todas las obligaciones, gracias a Dios. Creo que gracias al poder de Dios, como Dios nos ha sacado a un nivel mayor, en donde les decía el domingo que ya todos nos lo dejaron listico, ¿sí? Todo el bendecido, Dios utilizó al bendecido pastor y todo nos lo dejó listo, todo nos lo dejó hecho. Pero el bendecido pastor descansó de los afanes de este mundo, y nosotros en el sentido económico de este mundo, gracias a Dios, no estamos en los afanes en los que el bendecido andaba. Entonces el señor dueño del local, digamos que también ha tenido un reposo, porque aún antes de las fechas estipuladas le pagamos muy cumplidamente, inclusive en algunas oportunidades anticipadamente. Entonces eso es para la gloria de Dios, porque lo están viendo los hombres, ¿sí? Que aquí se inició una congregación con un bendecido pastor que un día faltó, y que gracias al poder de Dios, porque eso solamente lo ha hecho Dios, y la gente fuera de pronto no entiende que eso fue Dios, pero sí se preguntan, ¿no? ¿Y cómo hacen? ¿Te han preguntado? Que él... ya. Dice la bendecida Piedad que el señor del local le decía, ¿usted cómo hace para mantener la congregación si son tan pocos? Y él decía, es que no soy yo, es el Señor, ¿ya? Y eso para este señor y para todos los que nos están viendo, para glorificar el nombre de Dios, eso para él también ha sido, y no se extrañen que un día cualquiera hasta se aparezca aquí, porque alguien por allá le habló religión, y entonces él dirá, no, es que yo tengo allá en mi local una congregación que los he visto pasar por tantas circunstancias y ahí han estado firmes, voy a ir a ver allá primero a ver qué es lo que están hablando, porque algo tienen, ¿sí? Entonces de verdad que eso es para glorificar el nombre de Dios. Es así como se revela a Dios, se manifiesta a Dios, y es así como Dios muestra su gloria, ¿sí? No es con las cosas terrenales, materiales, ¿sí? Sino que es de esta manera como Él se glorifica, de la manera como nosotros menos lo esperamos, así lo hace. Entonces ha sido de verdad muy de mucho gozo, de mucha alegría el saber eso, que Dios ha respaldado, y que si nunca dejó quedar al bendecido pastor en vergüenza, con nosotros está glorificando aún más. Está mostrando, respaldando cada vez su obra, cada vez consolidándola más, ¿sí? Bueno, entonces nada, bendecidos, que seguimos allí firmes, constantes, creciendo en la palabra. Recordemos que el llamado es para todos nosotros, de estar en ese allí de Dios. El llamado de profeta es para todos, ese es el llamamiento que Dios nos ha hecho, y nos insta a esforzarnos y a ser valientes
venciendo todos los temores, porque siempre vamos derecho y hacia adelante, afrontando las circunstancias con la seguridad y la certeza de que tengo las arras del Espíritu Santo de Dios en mí, que es el poder que se va a manifestar en medio de eso para glorificar su nombre. Entonces, ese es el gozo del que habla Pablo, ¿sí? El gozo de entender que las batallas yo no las peleo solo, que no estoy solo, ¿sí? Que estoy con algo más poderoso que cualquier otro ser humano que pudiera tener al lado, que es el poder de Cristo en mi vida. Bueno, bendecidos, nos damos por despedidos el día de hoy y damos gracias a Dios por tenernos aquí firmes, constantes y creciendo en la obra. Padre de la gloria, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por revelar ese amor tan grande, Padre, por enseñarnos a amarnos, Señor, enseñarnos tu justicia, Padre, a no andar en sospechas, en prejuicios, a no estar viendo las debilidades de mis hermanos, Padre, que pueda ver a todos mis hermanos como tú los ves, lavados por tu sangre, limpios, santos, libres de toda condenación y de toda culpa. Gracias por habernos permitido, Señor, estar aquí en este redil, Padre, y haber visto tu gloria manifestada, Señor, en todos estos años, Padre, cómo tú te glorificaste en la vida del líder que pusiste aquí, Señor. Y ahora, Padre, oramos para que seas tú glorificándote, utilizándonos, Señor, como tus atalayas, utilizándonos como tus instrumentos vivos, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre. Bendito Dios, ponemos delante de tu presencia toda preocupación, toda situación a resolver de este mundo, Señor, y te decimos, Señor, que nos gozamos, Padre, por cada situación, por cada preocupación que tengamos, porque sabemos que tú estás con nosotros, Padre, porque tú eres nuestro Dios que nos esfuerza, y tú dices que nunca nos desampararás, que siempre nos ayudarás con la diestra de tu justicia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es como ríos de agua viva, Señor, que nos hace mantener firmes en medio de todas las situaciones, Señor. Tú dices que nos haces como árboles que plantados junto a corrientes de agua, Señor, árboles que en el desierto ven pasar las tempestades, las sequías, Señor. Esas tempestades, esas sequías, Padre, son todas esas circunstancias de este mundo, Padre, que las vamos a vencer, porque estamos aferrados a tu verdad, Señor, a tu palabra, y tú nos has dicho que somos más que vencedores, Señor, que detrás de toda aflicción, Padre, viene tu gloria, viene tu manifestación, viene tu revelación, Padre. Y esa revelación me lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Gracias, oh Padre amado. Oramos, Señor, por la salud de todos nuestros hermanos, por la bendecida Ángela que ha tenido combates de salud, su esposo, por todos los hermanos, Señor, que seas tú cada día sanando, así como prospera el alma de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, oh Padre Santo, tu palabra es verdad y tiene cumplimiento, y tú has dicho que por tus llagas hemos sido sanados y hemos sido curados. Nos declaramos sanos, Señor, de todo resentimiento, de toda raíz de amargura,
de la prepotencia, de la arrogancia, de la altivez, de la mezquindad, de todo aquello, Señor, que no te glorifica, Padre. Solo queremos agradarte, Señor. Permítenos humillarnos cada día delante de tu presencia, Padre, para hacer tu voluntad, para que tú nos exaltes cuando fuere tiempo, Señor. Quita de nosotros el afán, la ansiedad. Pon el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, de sumergirnos en tu palabra, de permanecer en tu allí, bendito Dios, meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Gracias, oh Padre Santo, porque en paz salimos, Señor, y hoy regresamos gozosos, Señor, con la seguridad y la certeza, Padre, de que tú vas con nosotros, guardando nuestro entrar y nuestro salir, nuestro acostarnos y nuestro levantarnos, Señor. Tú ministras tu palabra aún mientras dormimos, Señor. Gracias, Padre Santo. Glorioso y maravilloso eres, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo. Amén y amén.